Gramaticemos. Hi, preciosuras, welcome to this class again. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de inglés. Hoy vamos a ver un tema muy importante porque está enlazado con el tema anterior, que es el presente simple, por lo que nos vamos a enfocar en las preguntas yes, no questions. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito para que sigan pendientes de todas las clases que voy a seguir subiendo. Estas yes, no questions o short questions, como también son conocidas, no requieren de una respuesta súper explicativa o larga, sino que ustedes solamente pueden responder yes or no, por eso se llama yes no questions y listo, salió para pintura. Usted no tiene que dar explicaciones de nada. ¿Por qué? Porque le están preguntando algo muy conciso, entonces vamos a responder sí o no en inglés. Para este tema es súper importante que ustedes tengan en cuenta el auxiliar. Siempre vamos a utilizar el auxiliar do o das con base en el sujeto de la oración. Entonces, nunca se me les vaya a olvidar esto, muñecuras. Siempre en las yes no questions va a ir el auxiliar en la pregunta. Ya les voy a explicar cuándo va el uno o cuándo va el otro, ¿vale? Y empezamos con nuestra fórmula maestra. La fórmula maestra para formular estas preguntas es la siguiente. Ustedes van a iniciar colocando el auxiliar do o das. Ya les voy a explicar cuándo usamos el uno o el otro. Luego, ustedes van a colocar el sujeto. Después van a colocar obviamente el verbo, que es como la parte clave de la oración. Y por último, el complemento junto con el signo de interrogación. No se me les vaya a olvidar, muñecuras, ese signo de interrogación porque me les va a quedar malita pues esa preguntita. Ahora, quizás muchos se pregunten que qué traduce ese do o das como auxiliar. En realidad, este do o das no traduce nada cuando trabaja como auxiliar. ¿Por qué? Porque solamente es un auxiliar que podemos decir que está allí como para darle ortografía a la oración. Podría ser. Además, no sé, quizás podemos decir que este do o das representa el signo de interrogación con el que abrimos las preguntas en español. Podríamos, sí, considerarlo como la representación del signo de interrogación con el que damos apertura a las preguntas. Bien, ahora, como ustedes observan aquí, estoy dividiendo la hojita en dos partes. Por un lado coloco el do y por el otro coloco el das. Ahora, ¿cuándo utilizo el do en las preguntas? Cuando los sujetos dentro de la oración son I, you, we o they. Y cuando utilizo el das dentro de la pregunta, cuando los sujetos en la oración son he, que significa él, she o it. Es decir, cuando los sujetos dentro de la oración hacen representación a la tercera persona. Recordemos que he, she o it representan la tercera persona en los pronombres personales. Esta es la única diferencia que hay para usar el do o el das, porque la estructura gramatical va a ser absolutamente la misma. Lo único que cambia es que hay que estar muy pendientes del sujeto de la oración para mirar qué auxiliar debo usar, si el do o el das. Y eso es todo. Ahora sí, vamos con ejemplos. Como les decía, todas las preguntas yes, no questions las vamos a iniciar con el auxiliar do o das. En este caso vamos a utilizar el do para hacer primero ejemplos con el do. Entonces yo voy a poner aquí el do, luego me dicen que debo colocar un sujeto. Vamos a elegir un sujeto, que en este caso podría ser you, que significa usted o ustedes. En este caso digamos que lo vamos a referir a usted, do you. Luego vamos a colocar el verbo, que en este caso el verbo debe ir normalito, spend. Y por último el complemento, time with your family. Y recuerden cerrar el signo de interrogación, muñecuras. Esta oración significaría, tú pasas tiempo con tu familia, repasemos. Do es el auxiliar, luego está el you, que sería el sujeto que trabaja con do, por supuesto. Después colocamos el verbo spend, que cuando este verbo spend está acompañado de la palabra time, significa pasar tiempo. Y por último el complemento with your family, con tu familia, y el signo de interrogación. Recuerden, esta preguntita significaría tú pasas tiempo con tu familia. Si usted va a responder de forma afirmativa, vamos a colocar yes, la coma, y obviamente vamos a colocar I y el auxiliar que trabaja con I, que en este caso sería do. ¿Por qué respondo con I? Por lógica, porque si yo a alguien le estoy diciendo, oye, ¿tú pasas tiempo con tu familia? Pues la otra persona va a responder, sí, yo lo hago, o sea, sí, yo, va a responder con yo. Por eso es que acá yo debo colocar el I. O si yo voy a responder de forma negativa, pues yo voy a decir no, coma, de nuevo el sujeto I, que significa yo, y el auxiliar debe estar en forma negativa, no, I don't. O si voy a responder de forma afirmativa, voy a decir yes, I do.
y listo. Esta sería la forma de responder de manera concisa utilizando el sí o el no. ¿Por qué? Porque además la pregunta no me está dando para explicar, solamente me están preguntando, ¿pasas tiempo con tu familia? Y yo respondo sí o no. Y listo. Además hay que ser muy concisos, no hablemos más de lo que nos pregunten. Listo, muñecuras. Ahora vamos con el segundo ejemplo. De nuevo voy a colocar el do y en este ejemplo voy a colocar el they, que significa ellos o ellas. Luego voy a colocar como verbo el verbo visitar, que en inglés sería visit. Y por último el complemento, que sería their family every year. Y cierro con signo de interrogación. Esta oración quiere decir, ellos visitan a su familia cada año. Aquí vemos el auxiliar do, luego coloco como sujeto they, que trabaja también con do. Luego coloco el verbo, que en este caso sería visitar, visit, y por último el complemento their family every year, y cierro signo de interrogación. Ahora vamos a responder. Si yo digo que sí, voy a colocar la palabra yes, que significa sí, luego voy a colocar el sujeto they y el auxiliar do, que es el que trabaja con they. Ahora, si yo voy a responder que no, yo voy a colocar la palabra no, luego la coma, coloco el they nuevamente, y coloco el auxiliar don't, que en este caso el auxiliar debe estar en su forma negativa, no they don't. Estas respuestas serían como sí, ellos lo hacen o ellos visitan a su familia, o no, ellos no lo hacen o ellos no visitan a su familia. Vamos con el tercer ejemplo, muñecuras, a ver cómo vamos hasta acá. Bien, facilito, esto está facilito. Ahora vamos a colocar el tercer ejemplo, igualmente como estamos haciendo ejemplos con do, voy a colocar el auxiliar do y como sujeto ya no voy a poner el pronombre personal, sino que ya voy a colocar el nombre de las personas. Aquí voy a decir Carlos and Miguel para reemplazar ese pronombre ellos. Luego voy a colocar el verbo run, que significa correr, ¿sí? Así tal cual lo coloco. Y por último el complemento junto con el signo de interrogación. En este caso el complemento podría ser every month, por lo que esta pregunta completa significa Carlos y Miguel corren cada mes. Mire, estoy preguntando por algo muy conciso. Solamente la otra persona me va a responder sí o no. ¿Ellos corren o no corren? ¿Yes o no? Listo, acá tengo de nuevo el do, tengo el sujeto, que en este caso sería Carlos and Miguel, que representarían el pronombre personal they, por así decirlo. Luego coloco el verbo run y por último el complemento. Mire, estamos siguiendo todos los parámetros bien juiciositos y bien juiciositas para realizar esta pregunta en presente simple. Ahora, ¿cómo la vamos a responder? ¿Cómo la responderían ustedes? Muy bien, colocamos la palabra yes y lo voy a responder de forma afirmativa. Luego la coma y pues coloco el they y el auxiliar do. ¿Por qué coloco el they? Para no tener que repetir Carlos and Miguel, sino que coloco directamente el pronombre personal que los representa, que en este caso sería they, como ustedes quieran. O si quieren, pueden colocar los nombres, no hay problema. Y en la parte negativa lo mismo, no, they don't. Listo, ahora aquí vamos a hacer los ejemplos con el auxiliar does. Recuerden que en este caso el does va a trabajar con la tercera persona, que es he, she o it, por lo que vamos a iniciar la primera pregunta. Aquí voy a colocar entonces el auxiliar does y el sujeto tiene que ir a alguno de estos tres, o he, o she, o it, pues vamos a colocar el she de una vez, que significa ella. Voy a colocar el verbo, que en este caso sería clean, limpiar, el verbo limpiar. Y por último el complemento, que sería the house on Sundays, los domingos, y cerramos signo de interrogación. Esta oración quiere decir ella limpia la casa los domingos. Vemos aquí entonces el auxiliar does, luego vemos el sujeto she, que trabaja con does, el verbo clean, que significa limpiar, y por último tenemos el complemento the house on Sundays y el signo de interrogación, muñecuras. Ahora, ¿cómo responderíamos esta oración? Sencillito. En este caso, si vamos a responder que sí, vamos a colocar entonces la palabra yes, luego la coma y vamos a colocar el sujeto, que en este caso correspondería a she, que significa ella, y el auxiliar que trabaja con she, que ¿cuál es? El does, muy bien. Pero si yo voy a responder de forma negativa, coloco el no, luego el sujeto she, que es ella, y por último el auxiliar, que debe ir en forma negativa, doesn't. Vamos ahora con nuestro segundo ejemplo usando nuestro auxiliar does. Aquí vamos a colocar de nuevo el does, luego vamos a colocar como sujeto a Gabriel, que representaría el pronombre personal he, porque es un hombre, y vamos a seguirlo del verbo go, ir, y el complemento to bed at 10 p.m. Esta oración quiere decir Gabriel va a la cama a las 10 en punto o Gabriel se acuesta a las 10 en punto. Por acá tenemos entonces el auxiliar does,
Luego el sujeto Gabriel, que haría referencia al pronombre personal he. Luego tenemos el verbo go y el complemento to bed at 10 p.m. Aquí, en este caso, cuando el verbo go está al lado de to bed, significa ir a la cama o acostarse a dormir. Ahora vamos a responder si él lo hace o si él se va a la cama a las 10 en punto. Yo voy a colocar yes, coma, el sujeto he, es decir, coloco el pronombre personal en vez del nombre o como quieran. También pueden decir yes, Gabriel does o yes, he does. Y la negación sería no, coma, he doesn't. Mire, el auxiliar doesn't tiene que tener la negación. Continuemos ahora con nuestro tercer ejemplo. Igualmente, colocamos el auxiliar does. Luego vamos a poner el sujeto. En este caso, yo voy a colocar un sujeto que haga referencia a it. Por lo que yo voy a colocar como sujeto your dog, que significa tu perro. Luego voy a colocar el verbo sleep, que es dormir, y a lot, que es mucho. Esta pregunta traduce ¿tu perro duerme mucho? Miren, tenemos el auxiliar does, luego tengo el sujeto your dog, que significa tu perro, que hace referencia a it, porque recuerden que it es el pronombre que puede reemplazar un animal, un objeto, un concepto, etc. Por eso yo coloco your dog, que significa tu perro. Ahora, si yo voy a responder que sí, yo voy a colocar normal, yes, coma, luego coloco el sujeto, que podría ser my dog. ¿Por qué? Porque si en la pregunta yo estoy diciendo tu perro, la respuesta por lógica sería, sí, mi perro lo hace. Sí, mi perro duerme mucho. Yes, my dog does. O también ustedes pueden usar el pronombre personal it en caso de que ustedes no sepan si el perro es hembra o macho, ¿vale? Ahí ustedes pueden colocar it. Y aquí colocamos también el auxiliar does porque does trabaja con it. Recuerden que el pronombre it puede reemplazar un objeto, un animal, un concepto. Bueno, eso ya lo explicamos por ahí en otro video. Ahora, si ustedes saben el sexo del animal, es decir, si ustedes saben que es una hembra, ustedes pueden colocar directamente el pronombre she. Yes, she does. Porque she representa a ella o a la hembra, por así decirlo. O si ustedes saben que el perro es un macho, ustedes pueden responder yes, he does. ¿Por qué? Porque he representa a él o al macho, por así decirlo también. Bueno, y la respuesta negativa, igualita. Colocamos el no. Y si ustedes van a responder con my dog, pues colocan no, my dog doesn't. Aquí hay que negar el auxiliar. Recuerden, el auxiliar tiene que ir en negativo. Nunca se les vaya a olvidar eso, mis muñecuras. Y dog, en este caso my dog, recuerden que representa a it. O también pueden decir yes, it doesn't. O yes, she doesn't. O yes, he doesn't. Listo, mis preciosos y mis preciosas. ¿Qué tal les fue? A ver, facilito, ¿cierto? Eso es cuestión de práctica. Y una cosita antes de que se me olvide, y es que estas contracciones como el don't o el doesn't pueden ser reemplazadas por el do not o el does not. Es decir, ustedes en vez de usar las contracciones pueden usar su forma más larga como el don't o el does not, pero recuerden que este es un poco más formal y de por sí pues solemos usar más las contracciones porque las usamos más como en el speaking. Por ejemplo, en vez de decir no, they don't, ustedes pueden decir no, they do not, o en vez de decir no, she doesn't, ustedes pueden decir no, she does not, como quieran. Listo, muñecuras, thank you so much por visualizar este videito. Recuerdan que si les gustó le pueden dar un like porque también me doy cuenta de que de esta forma me han estado entendiendo los videos y eso es muy muy importante para mí. Se pueden suscribir también aquí abajito y activar la campanita de notificaciones. Además, si quieren que les explique algún tema lo pueden dejar aquí en la cajita de comentarios y los estaré leyendo. Bye bye, besito, nos vemos. Bye.